el programa previsto del seminario de hoy con la conferencia de cierre de esta jornada. Va a ser a cargo del profesor Rafael van Grieken. ¿A ti cómo te gusta? ¿Te llaman Van o Fan? A mí con Rafa es más que Rafa. Hemos tenido un ilustre colega holandés y entonces si hubiese estado, se acaba de ir ahora mismo, cogía el avión, si hubiese estado él delante hubiese dicho Fan. En teoría, Fan, Paco, es Van Grieken, algo así. Van Grieken. Bueno, cuando vea a mi hijo que vive en Del, le diré, ¿cómo se lee esto? Y diré, no lo sabes decir porque, porque sabe muy poco aún. ¿Supongo que tu familia es de allí o no? Bueno, mi abuelo era de Holanda, sí. Bueno, pues queridos amigos, tenemos un privilegio, por favor. Tenemos un privilegio de cierre con la conferencia de alguien que ha hecho casi todo el escalafón, como diría mi amigo Rubalcaba, que decía, es que has hecho el escalafón universitario por las diferentes cosas. Rafael van Grieken es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Rey Juan Carlos, hizo el doctorado en Química Industrial en la Complutense y luego ha desarrollado su actividad universitaria en ese ámbito de la tecnología química y ambiental, y en la Universidad Rey Juan Carlos ha sido vicerrector, ¿verdad? Y actualmente, como ustedes saben, es el consejero de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No les voy a leer el número de publicaciones, citas y esto que está al alcance de todos, incluso porque no hemos hecho eso durante el resto de la sesión y además lo que importa es escucharle. Me decía el profesor Van Grieken que va a estar unos 40 minutos, lo que él quiera, y luego tenemos unos minutos de coloquio y preguntas y como quieras. ¿Vas a utilizar PowerPoint? Sí. Bien, pues entonces yo me voy a ir allí para no tapar a nadie, no molestar. Perfecto. Y como tú te sientas a gusto, adelante y bienvenido. Quiero agradecer a la cátedra y al profesor Michavila también la oportunidad que me ha proporcionado, la Politécnica también, que si me lo permite su rector, pues segunda casa es muy pretencioso, pero vamos, pero por ahí la verdad es que me siento muy a gusto y he trabajado, digamos, muy a gusto también con esta casa, y la verdad es que bueno, es una buena oportunidad para mí bueno, de cambiar un poco de tercio. Añoro un poco el sistema universitario, ¿no? Porque ahora estoy con la parte no universitaria que les puedo asegurar que es realmente compleja, ¿no? de gestionar. Pero bueno, pasé 3 años buenos en la NECA con personas como Pedro también y con grandes colaboradores, y bueno, de ese sistema de selección hablaré un poco porque es una de las propuestas. Eso lo hicimos con la colaboración también de muchas opiniones de las universidades, y espero que eso evidentemente también pueda ayudar un poquito a mejorar el sistema. Pero antes de nada, y tratando de encadenar también la última de las intervenciones que he escuchado, yo sí tengo que decir que yo no creo que tengamos un mal sistema universitario, ni muchísimo menos. Yo no creo que tengamos mala calidad de nuestros profesores universitarios, para nada. Eso yo creo que es algo que, no sé, pues se ha instalado en el ambiente. Creo que tenemos un problema de endogamia. Pues también depende. Esas lecturas, en efecto, de la estadística de la que hablaba el vicerrector de la Autónoma, con toda la razón de ser. A mí no me importa, vamos a ver, claro que si es un individuo que lee la tesis doctoral en una universidad y acaba de profesor en esa universidad y no se ha movido en los últimos 30 años, pues en principio podría ser susceptible de ser un caso problemático.
pero si esa persona ha leído esa tesis en la universidad, ha estado haciendo estancias de postdoc en 2 o 3 sitios, incluso algún contrato en alguna otra universidad y vuelve a la misma, que las cosas no son tan simples, ¿no? Hay que hacer unos análisis que yo creo que requieren pues del rigor que nosotros solemos utilizar. Y bueno, yo creo que es un sistema universitario razonable, mejorable como otros muchos, pero a la gente que mira mucho para afuera, y sabéis que esta es una tendencia muy nuestra, ¿no?, de fustigarnos y de machacarnos, yo creo que casi todos reconocemos que tenemos una buena sanidad pública. ¿Es verdad o no? Y yo no sé cuál será el porcentaje de médicos, enfermeras, enfermeros y otro personal sanitario que proceden de nuestras universidades. Evidentemente, proceden mayoritariamente de nuestras universidades. Y cuando hablamos de empresas como Telefónica, como Repsol, como Santander, ¿de dónde procede? También grandes multinacionales, pues eso proceden también de nuestros aulas y de nuestro sistema educativo. Por tanto, yo creo que esto lo tenemos que tratar de relativizar. Hay mucho por hacer, pero nosotros no tenemos un mal sistema universitario, ni muchísimo menos. Tenemos cosas que mejorar, como otras tantas, no solamente en la parte universitaria, sino en otras tantas también de nuestra sociedad. Y dicho esto, pues yo he preparado una presentación que yo espero que me lleve aproximadamente esos 40 minutos de los que ha hablado el profesor Michavila, pues con 4 puntos. Uno que tiene que ver con análisis de la estructura del profesorado de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que creo que es importante ponerlo encima de la mesa. Un segundo punto sobre política de incentivos y evaluación de profesorado. La parte que nos deja la normativa, que es una parte muy parcial desde el punto de vista de la regulación de las comunidades autónomas, y bueno, algún inicio de debates de alternativas, puesto que estamos en un momento que creo que puede ser importante de cara al futuro inmediato de nuestro sistema universitario, con la posible puesta en marcha de una ley del espacio madrileño de educación superior. Bueno, en cuanto a lo que serían los datos de nuestro sistema, las características que he querido destacar fundamentalmente en las universidades públicas de Madrid, pues es estar hablando del número de profesores, edad media, la proporción con respecto al personal de administración y servicios, porque esto ahí veremos también una diferencia fundamental, la ratio alumno-profesor, que también distingue algunas singularidades del sistema público de universidades en Madrid, y de la tipología del personal, ¿no? Esa separación o esa división entre funcionarios y contratados, ¿no? Estamos hablando de un sistema aproximadamente de unos 16.000 profesores en la Comunidad de Madrid, desde los 5.790 de la Complutense, 1.323 de la Universidad Rey Juan Carlos. Realmente unas diferencias muy elevadas, y son diferencias además que si lo vemos con el paso del tiempo se han mantenido, ¿no? Y se mantienen pues prácticamente durante 10 años. Apenas ha habido variaciones. En algún caso es verdad que hemos tenido una situación muy complicada económicamente para el país, pero sin embargo quien vea, digamos, estas proyecciones, pues nos damos cuenta que se ha mantenido al menos lo que tiene que ver con los recursos humanos de las universidades públicas en Madrid. Lo que sí ha cambiado es la tipología y en definitiva no son la misma distribución de profesores de la que estamos hablando, ¿no? Esto es por edades, porque todo esto me va a llevar también a que necesitamos articular con cada una de las universidades un
contrato particular, algo singular. Es imposible la aplicación de la misma política de profesorado en universidades con características muy diferentes, ¿no? Hablamos ahí, y es lo que se ha querido destacar, desde universidades con una media en cuanto a edad de los profesores titulares, pues de 45 años para universidades como la Carlos III o como la Universidad Rey Juan Carlos, y medias de esa misma categoría profesional de 51 o 52 años cuando vamos a casos como el de la Complutense, la Politécnica y no muy distante, digamos, el resto de universidades. Y la situación es todavía más complicada cuando hablamos de catedráticos de universidad. Nos vamos hasta números cercanos a los 60 años, incluso por encima en el caso de la Complutense, y de nuevo hay otras dos universidades, las dos más jóvenes, claro, Carlos III y Rey Juan Carlos, que presentan medias de edad de los catedráticos pues sensiblemente inferiores a las anteriores. Hablamos en ocasiones de un porcentaje mayoritario de profesores titulares que están en una media edad entre 35 y 60 años y un porcentaje muy alto de catedráticos en las universidades públicas con más de 60 años, ¿no? Esto yo le oí al que fue rector de la Complutense, Rafael Puyol, anticipando precisamente que esta ola iba a llegar y la verdad es que está ahí, ¿no? Yo creo que cada día es más inminente y cada día es más necesario el articular una política de renovación en nuestras plantillas, en las plantillas de profesorado que realmente pues han sufrido un envejecimiento importante. Esta sería esa media de edad por catedrático, pero en el caso de singularizado por cada una de las universidades, y donde se puede observar, por ejemplo, en el caso de la Complutense, pues que prácticamente un 62%, si mal no recuerdo el número exacto, pues es el porcentaje de catedráticos con más de 60 años en la Universidad Complutense de Madrid. Es una situación para tenerla en cuenta en la renovación y en lo que significa también, digamos, los próximos años en algunas de las universidades, algunas de ellas tan históricas como es el caso de la Complutense de Madrid. Y esta es la edad media por titular, donde se ve pues casi, claro, lo contrario. Es una edad bastante elevada, un porcentaje de profesores titulares con edades relativamente altas comparados con otras universidades de otras características, como es el caso de la Carlos III o de la Rey Juan Carlos. Además de esto, hay algunos datos, como tiene que ver esa ratio PDI-PAS, y es que la estructura histórica de nuestras universidades también pesa. Y esa estructura histórica pues lleva a diferencias notables también en cuanto al personal de administración y servicios que hay en cada una de nuestras universidades. Desde ratios como puede ser el caso de la Autónoma de Madrid, de 2,5 más o menos estable en estos últimos años, a ratios como es el más bajo de ellos, pues el de la Politécnica de Madrid. Esto tiene mucho que ver también con la tipología de los estudios. Evidentemente no es tan fácil, y sobre todo por estos números genéricos, pero la verdad es que resulta llamativo pues que haya pues esas diferencias tan notables también en el número de personal de administración y servicios entre universidades, entre las plantillas de las universidades públicas. Y cuando vamos al caso de los ratios de alumno-profesor, pues hay también algunos números de estos que son
bueno, pues más que llamativos, pues profundamente llamativos, ¿no? Ven ahí la media, la mayor parte de las universidades pues están en una media pues que puede situarse pues entre 12 y 10 alumnos, son números, digamos, son números promedio, por lo tanto no tienen la finura porque hay diferencias entre cada uno de los tipos de estudio, pero el caso de la Universidad Rey Juan Carlos pues es un caso pues profundamente llamativo, ¿no? Con una plantilla pues bastante reducida, está con un número de alumnos bastante elevado. Esto marca diferencias, y con estas diferencias también las políticas que se puedan establecer con cada una de nuestras universidades públicas. En cuanto a la tipología, también es curiosa alguna de las diferencias que se observan entre nuestras universidades. Podemos ir desde el caso de la Politécnica de Madrid, que tiene un poco más, alrededor del 64%, si mal no recuerdo, de profesorado funcionario, frente al caso de la Carlos III, que sería la universidad que presenta un menor número de funcionarios, con un valor medio en las universidades públicas de Madrid, pues cercano a ese 51%, que es el que marca también la ley. Esta sería la distribución del profesorado funcionario en el curso 14-15 entre las diferentes universidades públicas, y donde bueno, destaca fundamentalmente un caso como es el de la Carlos III, donde apenas tienen peso otras figuras de profesorado más allá de las dos estándares de funcionario, profesor titular y catedrático de universidad, y sin embargo hay otras universidades donde ese apartado de otras figuras, pues toma importancia. Y cuando vamos a ese personal docente investigador laboral, pues también notamos diferencias. Por ejemplo, una de las más notables es que la figura de los contratados doctores pues apenas existen en universidades como la Carlos III, y su apuesta es fundamentalmente por los profesores visitantes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos esa situación. También tenemos el caso de la Universidad de Alcalá, donde claramente hay una apuesta por los profesores asociados, mientras que la tipología de los contratados doctores pues está mayoritaria en el caso de la Autónoma de Madrid y en la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, el segundo punto tiene que ver con políticas de incentivo y evaluación de profesorado. He intentado hacer un resumen que con algunos de los históricos aquí presentes, alguno de ellos anterior secretario de Estado, pues también me da un poco de vergüenza ponerlo, pero quería sintetizar, ¿no? Y esa síntesis viene a decir pues que antes de la Ley de Reforma Universitaria del 83, pues estamos hablando de bajas retribuciones del profesorado. Eso normalmente movía a la dedicación también a otras actividades, a compatibilizarlo con otras actividades del profesorado. La LRU, que con el paso de los años pues también tenía sus críticas, pero bueno, yo creo que fue una buena ley para ese momento y una buena organización, porque bueno, fundamentalmente incidió en un incremento de los salarios, junto con ese incremento de los salarios un endurecimiento de las incompatibilidades. Creo que en líneas generales está bien, pero en algún momento también nos hemos pasado en ese endurecimiento de las incompatibilidades, sobre todo por algunas profesiones o algunas áreas universitarias que están muy próximas a profesiones reguladas. Se concentraba en una dedicación docente exclusiva
y donde, bueno, pues no promovía, digamos, este término de la movilidad, los incentivos. Bueno, esto fue un revulsivo de principio, pero evidentemente, como todo, pues va adquiriendo algún sesgo y alguna perversión de esa normativa. Bueno, quería señalar ahí también el informe de Bricale en el 2000, que abogaba por esas distintas opciones de incentivos salariales. Siempre lo hemos tenido encima de la mesa en distintos periodos también históricos del sistema universitario, pero bueno, no ha llegado a cuajar, o han cuajado algunos y otros no tanto. Los incentivos de los que estamos hablando en la actualidad, pues hablamos de complementos por cargo de gestión, pero menos mal que estamos en el sistema universitario y sabemos de qué complementos de gestión estamos hablando, que esto, claro, dicho por ahí, parece que dice, estos se llevan, bueno, pues lo que se llevan no merece la pena, muy sinceramente, ¿no? Lo que es el complemento que tiene un director de departamento o lo que puede tener un decano comparado con la responsabilidad que tiene también cuando está gestionando, en el caso de algunos vicerrectorados, pues realmente pues sumas cantidades realmente muy elevadas, ¿no? En méritos académicos, digamos, docentes, estamos hablando de la antigüedad, los trienios, como cualquier funcionario. Hablamos de los quinquenios. Es verdad que tuvieron un objetivo, pero también es verdad que cuando tomamos esa decisión nos equivocamos, porque el hecho del automatismo en la concesión de los quinquenios y que frente a los sexenios pues se sea bastante más riguroso, pues eso ha marcado también una pauta que en el fondo, bueno, muchas veces no tenemos más que lo que nos labramos, ¿no? Y allí hubo una decisión que yo creo que no es correcta. Y a pesar de que esto de los quinquenios está bastante establecido, también tengo que decir que hay universidades que, sin embargo, con programas como es el caso de Docentia, están apostando por ir transformando esos quinquenios automáticos en realmente reconocer la actividad docente, y creo que esa es la línea. Y bueno, actividad investigadora, este sí que salió fenomenal y la verdad es que creo que fue una gran idea. Es algo que estoy absolutamente convencido que cuando nos vean desde fuera, nos estudien y vean ese incremento de producción científica, que es verdad que hay quien me pueda poner los matices de la calidad y del impacto, pero este país dio un salto realmente abismal con una cantidad de dinero, con una inversión que podemos considerar ridícula y realmente lo consiguió, ¿no? Y consiguió un cambio, yo creo, en la implicación de la investigación en nuestras universidades y de nuestros profesores, que creo que es paradigmático. Bueno, también cambió entre medias nuestro sistema, el sistema de acceso a las distintas categorías de profesorado, ¿no? Esas dos líneas que además conocen bien, que estamos hablando por un lado de la evaluación para las figuras contractuales laborales, el PDI laboral. En la otra parte estamos hablando de la evaluación o de la acreditación nacional para los cuerpos docentes universitarios, y donde, bueno, lo normal es una determinada trayectoria que siempre pasa por nuestro sistema de doble evaluación, la acreditación y luego el concurso de acceso. Esta es la trayectoria, la que sería la más normal, pero evidentemente nos podremos encontrar prácticamente de todo, ¿no? Y esa es la realidad de lo que estamos manejando a día de hoy. Estas dos fases claramente distinguidas, una fase de evaluación o acreditación fuera de cada una de las universidades, para el profesorado contratado, para los cuerpos docentes, y una segunda fase que corresponde la responsabilidad solo y exclusivamente a cada una de las universidades.
Cada una de esas etapas pues tiene su responsabilidad y su característica. La de la ANECA, pues la evaluación para asegurar ese mínimo. No estamos hablando de excelencia, estamos hablando de mínimos. Este es un debate, porque es que la acreditación no asegura la excelencia, es que nunca ha pretendido la acreditación asegurar la excelencia. La acreditación lo que tiene que hacer es ser un filtro de mínimos, ¿no?, para que luego las universidades, dentro de sus objetivos y dentro de sus estrategias, elijan entre aquellos que han pasado ese umbral de mínimos. Yo discrepo un poco de alguna opinión, no de toda, evidentemente, pero sí de una parte. Yo creo que esto de ir subiendo el listón pues es también inherente a la categoría, a la pujanza y a la competitividad también de nuestro sistema de ciencia y tecnología y de nuestro sistema universitario, ¿no? Nuestra posición también hace unos años pues era una, y yo creo que la posición desde el punto de vista de nuestro papel en ciencia y tecnología, por mucho que hayamos sufrido algunos reveses en los últimos años, pues sigue siendo el de una categoría que a mí me hace pues sentirme orgulloso, en definitiva, de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Y las universidades pues tienen que definir la política de profesorado, la selección y promoción de profesorado y, bueno, tener criterios específicos en función de sus necesidades. Me parece que esas dos funciones son perfectamente compatibles. La autonomía de las universidades con el asegurar ese mínimo en un sistema tan descentralizado como es nuestro sistema. Este sistema, que también algunas veces seguimos criticándolo, creemos que es muy singular, pues es un sistema que existe en Francia, existe en Italia puesto en marcha desde el 2012, con sus críticos, pero vamos, están bastante más contentos de lo que tenían anteriormente, ¿no? Y en Francia lleva funcionando desde hace muchísimos años ese sistema de doble vuelta. Bueno, pero como todo esto siempre es mejorable. Y bueno, yo tuve el privilegio, junto con Pedro también y unos cuantos de ustedes también, en participar en la mejora al menos de la primera parte, que yo creo que realmente hay una buena propuesta. Hay una buena propuesta de un Real Decreto, se publicó en mayo, pero no entraba en vigor hasta que no hubiese organismo autónomo ANECA. Eso ya se ha producido desde la puesta en marcha de ese organismo autónomo y, por lo tanto, desde el 1 de enero. Desde el 31 de diciembre ya no se puede aplicar a las acreditaciones por el sistema anterior y ya ahora lo que están son las comisiones trabajando para la puesta en marcha de este nuevo sistema de acreditación nacional. El sistema de acreditación creo que ha beneficiado al sistema universitario en su conjunto. ¿Defectos, mejoras? Pues claro, y eso los hemos visto pues después de transcurridos unos cuantos años, pero el hecho de que hayamos visto sus defectos no nos tiene que llevar a menospreciar algo que yo creo que fue una buena iniciativa y sigue en la línea, y por eso nuestra idea de mantenernos en esa doble fase para las universidades, digamos la segunda, y para la Agencia Nacional la primera. ¿Qué es lo que trata de mejorar? Pues todo lo que tiene que ver con la dispersión curricular, un mensaje de que, bueno, tienes que hacer muchas cosas, más vale hacer. Yo creo que ahí ha habido el sentimiento generalizado de se pueden conseguir más puntitos tocando más cosas que llegar a los 10 puntos del apartado correspondiente, acumulación de méritos de escasa relevancia, algunas veces dedicación forzada a actividades, carácter indirecto. Tenemos un problema y tenemos que tratar de solucionarlo con lo que es el reconocimiento de esa actividad profesional en la carrera académica, o lo que sería el acceso a nuestro sistema universitario. Es una barrera prácticamente infranqueable para los investigadores de fuera de España y tenía alguna inconsistencia, alguna incoherencia. Esto se ha cambiado
Pues primero se elimina el carácter universal, ya hay que acreditarse te puedes mover, estás acreditado, digamos, en ingeniería y arquitectura, pero un acreditado de alguno de los ámbitos de ingeniería y arquitectura no puede concursar, no está acreditado en ciencias sociales y jurídicas. O sea, esto sé que es una barbaridad, pero es que esto lo hemos visto, ¿no? Y este era uno de los objetivos de la modificación. Se intenta combinar elementos cualitativos con elementos cuantitativos, se estructura no en grandes ramas, desaparecen esas 5 grandes ramas, hay ámbitos científico-técnicos mucho más específicos, y esos, como hay comisiones más específicas, podrá haber también criterios más específicos, y creo que esto va a beneficiar también al sistema. Tenemos los méritos objeto de evaluación, pues sigue siendo lo mismo, usted tiene que hacer buena investigación, buena docencia, buena transferencia, se siguen, digamos, valorando los artículos científicos o los libros, pero lo que intenta fundamentalmente el sistema es dejar de ser tan cuantitativo, es importante que sea cuantitativo, tan cuantitativo para ser algo más cualitativo. Y no es una cuestión de peso, sino es una cuestión de cantidad, pero con la calidad, ¿no? Es lo que intenta básicamente. Se definen 2 actividades fundamentales del profesor universitario, que es la docencia y la investigación. Si alguien pasa un umbral, ya está acreditado en investigación en docencia, pero si alguien no pasa esos umbrales, ya sea en docencia o ya sea en investigación, puede compensar con otras actividades. Actividades que son de gestión, que son de transferencia y actividad profesional, y que evidentemente pues yo creo que van a mejorar, ya digo, el sistema de acreditación. Va a haber esa evaluación selectiva de méritos por parte de cada uno de los solicitantes, un mínimo de 12 artículos, pero usted me va a tener que decir los 12 artículos más importantes y por qué son importantes algunos de ellos, ¿no? Yo creo que esa es un poco esa compensación de cantidad con calidad. Los méritos correspondientes a la parte investigadora y docente también se agrupan en obligatorios, complementarios específicos. Pasamos de una evaluación por puntos a una evaluación alfabética para quitar esa compensación y esos puntos y micropuntos. Y bueno, en definitiva yo creo que es una buena reforma. La misma comisión va a hacer también la evaluación de los profesores titulares y de los catedráticos de universidad, con lo cual nos aseguramos la coherencia vertical también del sistema, cosa que en ocasiones tampoco estaba tan bien conseguida. Tenemos unos umbrales de referencia que se van a publicar, van a ser conocidos por todos, un sistema de doble ponencia en esas comisiones, yo creo que un sistema de reclamaciones más claro, con un carácter obligatorio de los sorteos. Las comisiones estaban constituidas por profesores que provienen de sorteos, pero no estaba claramente explicitado en la ley. Era la manera que teníamos de funcionar en la agencia. Ahora se pone por ley que va a ser por sorteo. Bueno, y en definitiva algún cambio más que creo que puede favorecer, digamos, esa primera fase de acreditación, mejorar la fase de acreditación. Traía aquí un ejemplo, como estamos en la Politécnica, pues de cómo van a quedar esas comisiones. Había una comisión de Ingeniería y Arquitectura que pasará en este caso a ser 5 comisiones. Una comisión de Ingeniería Química de los Materiales y del Medio Natural, otra Ingeniería Mecánica de la Navegación, Ingeniería Eléctrica y de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo. Son esos ámbitos por el número de expedientes, que es más o menos equivalente en todo, y por afinidad en las diferentes áreas de conocimiento.
En definitiva, yo creo que este nuevo sistema pues, va a tener una mayor garantía jurídica, una mayor focalización en los méritos relativos a cada ámbito. Si tengo una comisión de derecho, pues podrá juzgar con más criterio cosas que son importantes en derecho, que son en parte similares a las de economía o en parte a los de ciencias del comportamiento, pero tiene sus singularidades. Eso se puede hacer en una comisión de derecho, difícilmente se puede hacer en una comisión de ciencias sociales y jurídicas, ¿no? Se eliminan esos informes de los expertos y, bueno, se eliminan esos puntos a méritos que creo que también espero que mejore el sistema. Bueno, el tercer punto tiene que ver con la regulación, o sea, qué papel tiene la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid. Y, bueno, para empezar, evidentemente es una muy limitada, ¿no?, la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid en cuanto a selección, estructura, organización y retribuciones de los cuerpos docentes universitarios. Es una competencia de Cortes Generales, Gobierno de España, poco se puede hacer, y desde la parte del personal docente investigador contratado, pues ahí sí que hay una mayor competencia regulatoria, pero bueno, también está en parte, digamos, limitada por la autonomía universitaria y, por supuesto, por la negociación colectiva, que, por cierto, supongo que en esta legislatura en algún momento tendremos que acometer en la Comunidad de Madrid. Sí que hay bastante más capacidad en lo que tiene que ver con el establecimiento de complementos retributivos. Quizá ahí es donde realmente puede incidir, tanto para el personal contratado a través del artículo 55 como para el personal funcionario a través de ese artículo 69. Y de hecho, pues muchos de nosotros aquí en Madrid pues, recordaremos esas convocatorias que había de incentivos en épocas pasadas también en la Comunidad de Madrid. Bueno, ahí hemos pasado como país un momento muy complicado. Ese momento complicado se ha trasladado también a las universidades y eso pues ha marcado algo que para mí ha sido definitivo, que es la tasa de reposición. Hemos estado con tasas de reposición pues del 10% en 2 años, del 50% en otro, ya estamos en tasa de reposición del 100%, pero aún así pues tenemos que plantearnos, digamos, el futuro a medio plazo, porque esa tasa de reposición, pues para algunas universidades realmente supone unas limitaciones desde el punto de vista del diseño de sus plantillas que es que son insalvables, ¿no? Y hay que ver cómo podemos atacar ese corsé tan ajustado que tenemos con la tasa de reposición. Lo que sí es importante, y se aprobó en la última parte, es que esa tasa de reposición, la posibilidad de que esas plazas se puede sacar un número de plazas también para promoción interna sin que compute en esa tasa de reposición, lo cual creo que es innegablemente positivo y que, bueno, pues yo creo que ha dinamizado también las perspectivas de las universidades para el año 2016 y espero que para los siguientes. Esa tasa de reposición, no obstante, ya digo que el problema es adaptarse para el rejuvenecimiento de los equipos. Ya lo veíamos antes con la edad media de los profesores en algunas universidades, la incapacidad que tenemos también, tasa de reposición, pues significa algunas veces problemas con la retención de talento, de gente con muy buen perfil investigador, como lo es el programa, los que provienen del programa Ramón y Cajal o del Juan de la Cierva, y bueno, nos dificulta también a la hora de adaptarnos, ¿no?, a un entorno cambiante y competitivo. Y tenemos encima de la mesa algunas alternativas. Esas alternativas vienen porque estamos trabajando en una ley del espacio madrileño de educación superior. Hay un grupo de trabajo con las universidades públicas, con un representante de universidades privadas, con estudiantes, representante también de los consejos sociales. Creo que ese grupo de trabajo
puede avanzar, están avanzando y puede dar como resultado pues al menos buenas propuestas que luego tendremos que priorizar en función de las disponibilidades económicas. Esto antes decía la defensora de la Universidad Complutense, una solución, digamos, para toda esta perversión que hacemos algunas veces con respecto a las figuras de profesorado en las universidades, que es tener presupuestos diferentes, un presupuesto suficiente, ¿no? Lo que pasa es que es complicado todo, ¿no? Y es complicado porque, siendo verdad eso, también lo es tener una buena sanidad pública o también lo es pues tener una buena consejería, digamos, de asuntos sociales y de ayuda a la dependencia, y todo esto, bueno, pues hay que priorizarlo, pero tendremos nuestras oportunidades y tenemos que trabajar al menos para tener buenas alternativas. Con el dinero que tengamos, poder poner en marcha propuestas que signifiquen un cambio, y un cambio a mejor, por supuesto, de la enseñanza en la Comunidad de Madrid, donde ese grupo de trabajo está identificando algunos aspectos clave: la movilidad del profesorado, la transparencia o el régimen retributivo. Están elaborando una serie de propuestas que les adelanto, están en debate solamente, no hay absolutamente nada decidido, por supuesto, ahora mismo, pero sí, bueno, pues estar viendo buenas prácticas académicas internacionales, dotar a los procesos de selección. Yo creo que hemos hecho una mejora del sistema de acreditación. Nos hace falta una mejora del sistema de selección. Y ese, aunque va por ley y hay unos concursos y la ley orgánica y la modificación de la ley orgánica pone, digamos, establece claramente unas normas, hay determinadas cosas que se pueden promover desde las universidades, ¿no? Y eso, por ejemplo, tiene que ver con una mayor difusión para que haya más competitividad en esas plazas, nacional, internacional, hacer una mayor previsión temporal de esas convocatorias, establecer incentivos económicos para fomentar la aplicación de esas buenas prácticas. Una idea, solo es una idea, pero quizá una buena inversión de la Comunidad de Madrid, en colaboración con las universidades públicas, sería financiar una parte de esas plazas que se ponen en juego porque tengan unas características determinadas, porque estén más abiertas, porque no estén tan marcadas por parte de cada una de las universidades. Pues eso, de eso es de lo que estoy hablando, con establecer incentivos económicos para fomentar la aplicación de esas buenas prácticas que ayuden a la competitividad de nuestro sistema, ¿no? Tiene que haber un seguimiento de la actividad académica mediante un sistema de incentivos ligado a una evaluación periódica. Me he dedicado 3 años muy intensamente a la evaluación y creo que todos los que me conocen saben que he intentado transmitir la idea de que una evaluación es inherente a la mejora. Se puede tener una magnífica política de evaluación sin que se vea punitivo, sino es simplemente, no podemos mejorar evidentemente si no nos evaluamos, pero hay que saber bien qué es lo que estamos evaluando y cómo nos evaluamos. Y ese sistema de evaluación, que evidentemente para el sector público tendría unas determinadas consecuencias, podríamos también hacer viable el acceso a ese sistema de evaluación al sector privado, aunque ahí nosotros evidentemente no pondríamos el dinero de esos incentivos. Ese grupo de trabajo pues está detectando también alguna problemática. Alguna de ellas es bastante obvia. Yo creo que muchos de los que están aquí, bueno, pues nuestros departamentos están mucho más diseñados para la docencia y hay que intentar romper en función de los objetivos de ese departamento, que son de investigación y son de docencia. Esto llevaría a la posibilidad, que está contemplado en la ley orgánica y en la modificación de la ley orgánica, a esas dedicaciones preferentes a la docencia o preferentes a la investigación, a marcar un poco, digamos, las características de la dedicación de los profesores
que podría ser anualmente o bianualmente, nunca estático, cambiaría con el paso del tiempo, no es exactamente nuestra misma implicación en tareas de investigación o de gestión cuando tenemos 55 años a cuando tenemos 35 y por lo tanto tendría que ser cambiante durante ese tiempo y también compatible con las necesidades también de servicio a la universidad, esas responsabilidades de gestión, de transferencia, que creo que también son muy importantes para la universidad. Y yo creo que, bueno, me he limitado a más o menos 45 minutos a esta intervención, que sobre todo, bueno, pues ahora estoy dispuesto a intentar responder a aquellas preguntas que sea capaz de hacerlo y sobre todo pues mandar ese mensaje, porque yo soy un absoluto convencido de la bondad de nuestro sistema universitario, por supuesto de la Comunidad de Madrid, pero tenemos un buen sistema universitario, mejorable, pero nadie nos puede sacar los colores por estar orgulloso de un buen sistema universitario. Muchas gracias. Muy bien, tenemos unos pocos minutos, pero algún minuto para alguna pregunta. Venga, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por su intervención y especialmente por sus amables palabras sobre el sistema universitario, que aunque ha sido rector, pues ahora es político y conviene reconocerlo. Ha mencionado que están abordando una serie de... Bueno, por cierto, Alfredo Boll de la Universidad de Burgos, que luego me riñen. Han mencionado que están abordando un cambio en su ley, en el espacio madrileño de educación superior, para definir trayectorias cambiantes a lo largo de la vida académica de los profesores para que tengan dedicación preferente a unas actividades u a otras. ¿Cómo van a hacer eso compatible con la regulación de las dedicaciones del profesorado establecida en la Ley Orgánica de Universidades por el Decreto de Medidas Urgentes del 18 de abril, creo recordar, del año 2012? Bueno, está en estudio, está trabajando ese grupo de trabajo en potenciales cosas que se podrían incluir en esa ley. Madrid es la única comunidad autónoma de los grandes sistemas universitarios. Castilla y León tiene una ley universitaria, lo tiene también Andalucía, lo tiene, por supuesto, Cataluña, pero no lo tiene Madrid, ¿no? Y creo que es importante el tenerlo. Yo creo que también en todas nuestras universidades hay sistemas de incentivos, y esos sistemas de incentivos que computan, digamos, en cuanto a horas, pues el hecho de estar dirigiendo un proyecto del programa nacional o un proyecto europeo significa una cierta disminución en cuanto a la obligación de las horas de docencia que tiene que dar un determinado profesor, y yo creo que esa es la línea, porque hay un margen de maniobra sin saltar, por supuesto, la ley, porque en todas las universidades hay políticas de incentivo a las actividades, digamos, singulares, a actividades que le interesan a la universidad y que no están contempladas al final en esas 240 horas, esa dedicación del profesorado, y que en muchos departamentos, en muchas universidades, y si mal no recuerdo, la suya era también de las que hacía cosas novedosas, y es capaz de compatibilizar, estar cumpliendo el marco y, sin embargo, mandar incentivos, porque hay alguien que en un momento determinado en su vida, durante 5, durante 6 años, durante 8 años, los que sea, tiene buenos resultados de investigación y podemos hacerlo un poco más intensivo, digamos, en esa dedicación a la investigación, mientras que hay otras personas en otro momento vital que evidentemente pueden pueden acoger esa diferencia que haya. No serán diferencias abismales, porque no lo pueden hacer, no lo pueden ser, pero sí lo suficiente como para marcar unas características preferentemente investigadoras y otras características preferentemente docentes. Yo creo que esto, la clave estaría en marcar objetivos por departamento, ¿no? Al final tienes las piezas para conseguir unos objetivos en ese departamento
y de lo que se trata es de ajustarnos a las habilidades, a los mejores resultados de cada una de nuestras capacidades para conseguir esos objetivos, digamos, grupales desde el punto de vista del departamento o de la facultad, ¿no? Yo creo que es perfectamente compatible sin que eso suponga que nosotros vayamos a regular una cosa que no esté contemplado en la ley, por supuesto. Muy bien, estamos ya en la parte final y animo a los resistentes que han seguido toda la jornada y que aún siguen aquí a que aguanten como mucho 15 minutos para acabar. Hay 3 preguntas pedidas, vamos a cerrar y yo les propongo que tenemos que gestionar 5 minutos. Cada pregunta, 1 minuto de pregunta como máximo y luego a nuestro conferenciante le daremos 2, el doble, para que conteste a las 3. Una pregunta, luego hay otra aquí y otra de Isabel Aránguez, que como tengo confianza con ella, si se pasa el tiempo la regañaré. Yo voy a hacer 2 porque van a ser de 30 segundos. La primera es al consejero. Lo que yo quería decir cuando he dicho lo que he dicho del sistema de acreditación es, si se está apretando las tuercas y el filtro a los trabajadores, me parece muy bien, yo, bendita acreditación, creo que ha quedado claro que era mi posición. Lo que digo es que se les pague. ¿Por qué a los laborales no se les pagan quinquenios y sexenios? La pregunta que he hecho. ¿Por qué? Esa era la apreciación. Y a los funcionarios sí. Cuando mismo trabajo, mismo sueldo. Eso desde el punto de vista sindicalista. Y ahora desde el punto de vista del vicerrector, yo ahí tenía un papel doble, es la tasa de reposición realmente del 100%. Ya voy a hacer un ejercicio matemático sencillo. Si en mi universidad tengo una tasa de reposición de 100 personas, porque se me han ido 100 personas, yo puedo sacar 100 plazas teóricamente de titular, reservando el 15% a Ramones y Cajales. Si no tengo Ramones y Cajales, puedo sacar 100 o puedo sacar solo 85. En la Comunidad de Murcia solo podemos sacar 85, con lo cual la tasa de reposición del 100% no es real. No sé lo que pasa en su comunidad. Muy bien, pues yo contesto las 2. A ver, la primera, en Madrid hay unas cuantas universidades públicas que reconocen los sexenios, se evalúan con la CENAE a través de un convenio y pagan, digamos, los sexenios. Y, o sea que hay muchas... Esto es un poco lo que intento incidir. Normalmente nos ponemos unas limitaciones que algunas veces nos sorprendemos que hay otras universidades que son capaces de ponerlo en marcha y por lo tanto eso también está en nuestro tejado. Antes lo decía, los quinquenios automáticos sí, pero ya hay universidades que los han reconvertido a que sea algo que está vinculado con la evaluación a través de docencia. O sea que podemos hacer cosas, pero realmente tenemos que tener la voluntad para ello. Y con respecto a la tasa de reposición, supongo que eso será una postura de cada una de las comunidades autónomas. La tasa de reposición es del 100%, pero yo lo que trato de decir es que nuestra interpretación en Madrid, si en alguna universidad no hubiera, digamos, ese 15%, será llegar al 100%. No tiene sentido, digamos, hacer esa limitación, esa reserva de Ramones y Cajales, ¿eh? Bueno, esto dependerá también de cada sitio, pero desde luego nosotros vamos a intentar hacerlo. Si esto se hace de manera coordinada, además, con todas las universidades públicas, esto también nos puede ayudar, porque lo que nos falte en alguna nos puede sobrar en la otra, y por lo tanto esta coordinación creo que también será importante para nosotros. En el caso de Murcia, pues el hacerlo con Murcia y con la Politécnica de Cartagena a lo mejor podría tener algún beneficio. Seguro que se le ocurre algo al señor rector. Muy bien. Siguiente pregunta que va a dar ejemplo de cómo, en 1 minuto como mucho. Vamos a ver si sobra incluso, ¿eh? Muy bien. Felicidades al consejero por su exposición brillante y también felicidades por el trabajo que hizo en la ANCA, que creo que el sistema de acreditación realmente representa ese trabajo bien hecho. La Universidad de La Rioja, que es la universidad a la que yo represento como secretaria general,
es una de las que reconoce quinquenios y sexenios a los contratados doctores y es una de las universidades en las que los quinquenios no son automáticos, sino que están sometidos al proceso de evaluación positiva de los profesores. Y lo importante, y puedo decir que hay profesores que no tienen quinquenios reconocidos a partir de una evaluación negativa de los estudiantes. Dicho esto, me interesaba conocer la impresión y las sugerencias del consejero, que lo ha dejado apuntado pero no lo ha desarrollado. Yo decía antes que el sistema de concurso de acceso lo que hace es permitir la promoción de los que están dentro, pero no es un sistema que esté creado para la selección. Necesitamos buscar mecanismos de captación de talento, de selección, y necesitamos buscarlos con la financiación oportuna. Hay experiencias en País Vasco y Cataluña magníficas, el ICREA y el Ikerbasque. Por tanto, tenemos espejos en los que mirarnos. Pero quiero hacer mención a la convocatoria que insinuaba el consejero, porque me parece muy atractiva. Señalaba, se me ocurre la posibilidad de financiar aquellas universidades que, con cierto margen para la innovación, hagan, se supone, su proceso de concurso de accesos de forma más abierta. Me imagino que estamos pensando en indicadores de tipo, ¿cuáles? Por ejemplo, poner condicionantes para los internos, es decir, solo se promocionará si uno ha dejado de estar vinculado a la universidad de pertenencia o a la universidad de doctorado durante tanto tiempo, si hay una tasa de internacionalización, etcétera, etcétera, por ver, porque me imagino que es algo que ya tiene más pensado y más elaborado, ¿no? Gracias. Sí, bueno, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Absolutamente nada decidido, seguimos en esa línea de discutir, de reflexionar con las universidades, pero sí que es verdad que hay algunos ejemplos, algunas cosas tampoco te hace falta inventar, ¿no? Te vas a Cataluña y en Cataluña ahora mismo, bueno, ellos tienen una intención también, digamos, lateral, pero en definitiva las plazas que sacan de lector, las plazas que sacan de catedrático equivalente, los tribunales los pone los miembros la Generalitat, no están marcados desde las universidades. Yo, sin ganas de ser tan pretencioso, porque desde luego yo creo que eso también tiene sus límites, estaríamos contemplando la posibilidad de cofinanciar alguna plaza en las universidades públicas donde esas comisiones no estuvieran formadas exclusivamente por gente interna de la universidad. Y a nosotros nos interesa, para promover la competitividad, la movilidad, y a las universidades porque a lo mejor obtiene una plaza por menos dinero del que le supondría, digamos, desde sus presupuestos. Esa es básicamente, digamos, la propuesta que discutiremos, hablaremos y trataremos de cerrar con las universidades. Muy bien. Y la última pregunta, tras la cual va a venir la sesión de clausura con una lectura muy breve de las conclusiones por parte de María Sánchez Canales y que pensamos que en menos de 10 minutos acabaremos la clausura. La haremos sin interrupción después de este acto y con la clausura correrá a cargo del vicerrector José Luis Montañés en representación del rector de la universidad. Isabel, adelante. Muchas gracias. No, es que venía a recordar que la Comunidad de Madrid hace unos años puso en marcha un proceso de incentivos para el profesorado, un complemento retributivo. Yo estuve en la negociación de aquel complemento retributivo hace ya bastantes años. Bien es verdad que realmente el objetivo era paliar el déficit de poder adquisitivo que tenían los profesores en la Comunidad de Madrid, que era discriminatorio con respecto a otras comunidades autónomas donde recibían complementos adicionales diferentes, pero sí que es verdad que se hizo un esfuerzo importante por reconocer la labor del profesorado. Y luego la crisis económica, distintas circunstancias han hecho que esa convocatoria en los últimos años no se haya producido con la regularidad y con la intensidad de aquel entonces. Y simplemente yo quería animar al consejero
veo que tiene un gran interés, y además me consta porque a través de las autoridades de mi universidad me llega la enorme labor que está haciendo desde hace relativamente muy poco que está en el cargo, pues yo le animaría a retomar esa circunstancia, porque creo que es interesante que se reconozca el trabajo. En este momento, por ejemplo, en la Universidad Complutense, la dirección, por ejemplo, de trabajos de fin de grado y de fin de máster es algo abrumador, es algo que realmente hasta hace muy poco no se tenía en cuenta ni siquiera en la dedicación del profesorado. Yo, como defensora universitaria, hace un año tuve que emitir una recomendación a mi universidad para que, de alguna manera, contabilizara ese trabajo del profesorado dentro de su dedicación. Y efectivamente así se hizo, y yo en ese sentido estoy satisfecha, pero pongo eso como ejemplo. Hay muchos trabajos que el día a día y la evolución de nuestras actividades, tanto docentes como investigadoras, hay que de alguna manera reconocer e incentivar, y nada más que brindarle esa idea para retomarla cuanto antes. Gracias. Ya sé que los recursos son escasos, yo lo he dicho antes, y todos somos muy conscientes, pero sí que es verdad que hay voluntad, y como hay voluntad yo creo que debo decir esto. Gracias. Así lo procuraré, lo tengo en mente, porque además también los rectores, en este caso Carlos Andradas, también hizo referencia en su día a ese complemento, y yo además les puedo asegurar que lo tengo muy presente, porque tengo presente que ese complemento de 2.200, 2.400 euros, bueno, para un catedrático de universidad, a nadie nos sobra el dinero normalmente en nuestro sector, pero para quien lo recibía como ayudante doctor era un gran incentivo, ¿no? Y eso es lo que tengo presente, y desde luego si hay un margen, por pequeño que sea, seguro que lo haremos. ¿De acuerdo? Bueno, pues querido Rafael, querido conferenciante, querido consejero, muchas gracias. Ha sido un placer contar contigo. No sé si tienes mucha prisa, si no te pediría que te quedas los 10 minutos de la clausura aquí en la mesa, ya en tu condición de consejero, que ahora te hablaba incluso tanto de profesor que hasta no he llegado ni a decir que algo que todo el mundo ha sabido y ha recordado, que has sido director de ANECA durante ese tiempo. Algunas de las cosas que has dicho, yo creo que tendremos que estar atentos a cómo van, porque se apuntan cuestiones a mí me resultan interesantes. Por ejemplo, el incentivo a la aplicación o a la traslación de las buenas prácticas académicas de otro sitio. Yo creo que es una idea que institucionista, y como persona de instituciones de enseñanza siento sensibilidad con ella. Y luego el tema de los incentivos. Bueno, pues te quedas aquí. Muchas gracias.